El sector empresarial aglutinado en el CACIF se pronunció contra la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 2016, enviado por el Ejecutivo por 72.000 millones de quetzales. Según los empresarios, el monto solo alimentaría prácticas como la sustracción de los recursos públicos, las plazas inexistentes y el gasto ineficiente. La propuesta presentada no corresponde a la realidad del país. Ha sido elaborada sin corregir los problemas que tienen debilitada financieramente a la nación y que han motivado las diferentes manifestaciones ciudadanas. Como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, alrededor de la discusión de presupuestos en años anteriores, no es correcto incrementar el monto cuando no se toman las acciones necesarias para evitar que se sigan malgastando los recursos y se oriente el gasto para atender las graves necesidades del país. La historia nos demuestra que los presupuestos continúan creciendo en montos, pero los resultados cada vez son menores. El CACIF también hizo el llamado a los candidatos que se disputarán la presidencia en la segunda ronda, Jimmy Morales y Sandra Torres, para que se pronuncien por el presupuesto 2016. Llamamos a los candidatos presidenciales, Jimmy Morales y Sandra Torres, para que emitan un pronunciamiento sobre la discusión del presupuesto y su compromiso manifiesto de someter a fiscalización la forma en que ahora están distribuidos los recursos, así como de hacer recortes inmediatos a todos aquellos gastos indebidos una vez se asuma la dirección del organismo ejecutivo. Vamos a comenzar esta noche con reducción presupuesto como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Julio Velázquez, 100% de acuerdo. Solo nos quieren endeudar más con recursos que ni destino tienen, diputados descarados y corruptos, nos dice el señor H. Mac. CACIF habla de incongruencia en presupuesto porque no los beneficia. El pueblo quiere salud, educación y seguridad pública. El doctor Hernández con reducción presupuesto. La discusión técnica y justa del presupuesto es la última oportunidad que tienen los diputados de hacer algo bueno. Y nos dice Auri del CID, reducción presupuesto, reducción de personal en el gobierno, cierre de ministerios que son una carga, viáticos para reducción de presupuesto. Debe de bajar porque las plazas fantasmas deben de ser eliminadas y contratos onerosos. Alex nos plantea el huevo o la gallina. ¿Mejor control del gasto o mejorar de fondo la recaudación a corto plazo? ¿Cuál es la mejor vía? Es lo que nos plantea Alex como los dos caminos. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a la licenciada Carmen Lorena Ortiz de Chacón. Gracias, Juan Carlos. Mira, yo creo que como todo, ambos escenarios son complicados y hay razones para poder descartar uno y otro, o más bien aceptar Estaríamos hablando de una reducción, al menos de inicio, para tener un presupuesto equilibrado de 20.000 millones de quetzales. Así es. Hoy, por ejemplo, decía el viceministro de Finanzas que una reducción de 20.000 millones nos va a llevar a la paralización total del Estado. Ya estamos viendo una situación bastante crítica, bastante precaria a nivel nacional, ya lo está volviendo a resentir ahora nuestro sistema de salud. Y esto pues tiende a agravarse para el próximo año si no es que se toma otro tipo de medidas. Creo que el hecho de decir reducción del gasto, bueno, tiene sus razones, como digo yo. Habría que ver hasta dónde este presupuesto va a ser analizado desde el punto de vista técnico y no político por los diputados de la Comisión de Finanzas, sobre todo porque esa comisión tiene que democratizarse. Ha sido una petición por parte de otros diputados y me parece que es lo más conveniente. Que sería llevarlo hasta los 25 integrantes. 21. Y eso me parece que es sano para que haya suficiente representatividad, sobre todo considerando el contexto y la situación tan crítica por la que estamos atravesando. Pero bueno, el asunto está en que no vamos a tener suficientes recursos, posiblemente ahorita ni para terminar el año. Eso lo conversábamos esta mañana con el ministro de Salud, acá a las 7 a.m., en lo que al sistema de salud se refiere, pero un escenario mucho más complicado de cara al 2016. Ahora, sobre la propuesta del CACIF, que es no aprobar la propuesta de presupuesto que fue presentada por Finanzas, sino quedarnos con lo mismo, también es un riesgo porque es dejar atado de manos al próximo gobierno con las actividades o el programa o el plan de gobierno que tenga en mente. Eso me hizo recordar a mí una vez en Haití, en las calles de Haití, andaba un señor, me llamó mucho la atención, vendiendo un par de zapatos.
solamente un par de zapatos. Y lo primero que yo pensé en ese momento fue decir, qué complicado encontrar a alguien que le guste ese par de zapatos, que necesite ese par de zapatos y que además le sienten ad hoc, ¿verdad?, al tamaño del pie. Eso es prácticamente lo que nos pasaría o le pasaría al próximo gobierno con el presupuesto que está, digamos que tendríamos que utilizar el mismo que se utilizó tanto este año que era el del año pasado. Eso les cierra mucho el margen de acción, pero además también abre la puerta para casos de corrupción y un manejo bastante arbitrario de los recursos, porque van a tener que ver de qué manera adecúan el dinero disponible a lo que ellos tengan programado. Para aquellas personas que se oponen a la aprobación del presupuesto, el mayor argumento es que son 20.000 millones de deuda. O sea, efectivamente son 20.000 millones de deuda en un año. Por lo tanto, habría que entender cómo poder producir esos 20.000 millones, que es un gran reto, enorme. Vámonos a las redes con reducción presupuesto. Marco nos dice el CACIF que pague los impuestos para el control del presupuesto está el Estado, es lo que dice Marco Jiménez. Mario nos plantea, CACIF tiene razón, el presupuesto actual puede funcionar si se cancelan programas clientelares que solo sirven para votos. Bueno, en este caso estaríamos hablando, creo yo, de los programas sociales a los que se refiere Edwin, que al menos en lo que yo he escuchado de las propuestas tanto de Sandra Torres como de Jimmy Morales, son parte de su plan de ejecución presupuestario. Mario, no quieren presupuesto alto, ahora que tienen que tributar cabal, así ya duele, es lo que dice Mario. Mario Monterroso, reducción presupuesto que lo aprueben en relación a la realidad del país, que la comisión sea plural y no manejada por líder. Coca nos dice, si reducen, que eso golpee al Ministerio de la Defensa y al Congreso, órganos no funcionales, parásitos, es lo que dice Coca. El doctor Hernández nos plantea que la Comisión de Finanzas está en manos del hermano de Manuel Valdizón, nos expone a un Estado quebrado. Y Mario, por favor, no hablen de cumplir objetivos del milenio cuando el país no goza ni de seguridad alimentaria, es lo que nos plantea Mario Álvarez. Tenemos bastantes mensajes. Licenciado Cristian Manolo Castillo. Carmen, muy buenas noches. Juan Carlos, un gusto siempre compartir con ustedes. Un saludo a todos los que nos acompañan desde su hogar. Este tema en particular merece mucho debate ciudadano. ¿Por qué? Porque el presupuesto es un instrumento de desarrollo, o debiera ser un instrumento para el desarrollo. El presupuesto del Estado debería ser un instrumento para el desarrollo. Sin embargo, las condiciones políticas lo amarran. Y entonces eso nos obliga a hacer un análisis de economía política del presupuesto. ¿Y por qué en esos términos? Y aquí voy a tomar palabras más, palabras menos, declaraciones del presidente de la Comisión de Finanzas el día de ayer. El diputado Camey decía 3 frases que me parecieron lapidarias para el debate del presupuesto 2016. La primera, no, como presidente no voy a pedir la ampliación de la comisión. Ya bien refería Juan Carlos al inicio que la Comisión de Finanzas se integró bajo la alianza PP Líder. Debemos recordar que esas comisiones que se integran en enero de cada año se dan inmediatamente después de que la alianza había electo jueces y magistrados en octubre del año pasado y luego aprueban el presupuesto 2015 desfinanciado y luego integran comisiones y esa comisión en particular, que es una de las más estratégicas en el Congreso de la República, queda prácticamente en manos de la alianza PP Líder. Sí. 10 diputados del Líder y 5 del PP. La apuesta en alguna medida que les falló abrumadoramente fue que iban a ganar las elecciones, que el Líder iba a ganar las elecciones 2015 y que el PP le iba a ceder la transición e iban a dejar una comisión de finanzas para diseñar un presupuesto a la medida del plan de gobierno de Manuel Valdizón. Así es. Esa era, me parece, más o menos el escenario que tenían a inicios de este año. Nunca se imaginaron el descalabro que iban a tener en el trayecto. Pero el presidente dice, no voy a ampliar la comisión, llevarla hasta 21 diputados. Segunda frase me parece complicadísima. No vamos a discutir el presupuesto hasta que no gane el próximo presidente o presidenta. Entonces ahí se preparan para la extorsión, es decir, ahí es decir, miren, nosotros tenemos la aprobación. Tener una herramienta, un instrumento para entrar en nuevas negociaciones. Sobre todo porque ese presupuesto no fue diseñado ni para el programa de gobierno de Jimmy Morales ni para el programa de gobierno de Sandra Torres. Estaba pensada la comisión y el presupuesto para un eventual
Triunfo del líder. Entonces llevaron el presupuesto hasta 72 mil millones de quetzales. Totalmente desfinanciado. Y la tercera frase que me preocupa mucho tiene que ver con que el presidente de la comisión dice, bueno, ni vamos a ampliar la comisión, ni vamos a conocer hasta después de que esté el próximo presidente, pero lo más complicado de esto es, vamos a reducir el presupuesto hasta 52 mil millones de quetzales. Eliminar, digamos, el agujero fiscal que es de 20 mil millones de quetzales. Y técnicamente eso es lo ideal. Oiga, suena lógico, ¿no? Y además que es la solución más sencilla, por así decirlo. Y uno entra a economía y en el primer año de macroeconomía lo que le dicen a uno es presupuestos equilibrados. Es decir, lo que usted recauda es lo que se tiene que gastar. Sí. Eso en economía familiares es lo adecuado. Pero en el Estado es imposible llegar a un presupuesto equilibrado. ¿Por qué? Porque no aplica ni la eficiencia ni la eficacia, sino la efectividad. El Estado debe ser efectivo. ¿Cuánto cueste eso? Eso depende de lo que la sociedad le demanda a su Estado. En ese sentido, lo que hace el líder con ese planteamiento de reducir a 52 mil millones de quetzales es ahogar financieramente al próximo gobierno. A quien gane. A quien Y gane. entonces, desde ya, uno, lo van a extorsionar a la hora de negociar el presupuesto después de que haya ganado el próximo presidente o presidenta. Dos, le quieren reducir el presupuesto como venganza política. Que eso ya se había anticipado, ¿verdad? Pero Por no debemos haber- de leer a quién es la venganza, porque la venganza no es el próximo gobierno. Se están vengando de una sociedad. de los ciudadanos que no votaron por ellos. Totalmente. Entonces, aquí, digamos, la lectura, más que técnicamente de variables macroeconómicas, debe ser política. Es de economía política el debate que tenemos en este momento del presupuesto 2016. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. El problema es que esos 20 mil millones no se recaudan. Desde luego. Y además, pedirle a la sociedad, al guatemalteco, a aquellos que pagamos impuestos de manera puntual, que paguemos más ante pruebas fehacientes de que el dinero se va en actos de corrupción, se va en estructuras como La Línea, se va en estructuras como Expisa, es realmente pedirle de más al ciudadano. Pero hay O sea, otro elemento agravante, Juan Carlos. El déficit de los 18 mil millones de este año están siendo cubiertos en datos de ICEFI en un 62% por préstamos y en un 37% por bonos. El préstamo, por lo regular, es a una tasa mucho más baja. Para el año 2016, es Va a haber decir, una para el inversión próximo año, se da una inversión total y el déficit de 20 mil millones de quetzales se piensa cubrir en un 93% por bonos. ¿Y por qué? Porque esos salen al mercado nacional. Y la tasa de interés es mucho más alta. Claro. Y obviamente el riesgo es y el periodo de tiempo es más corto. Sí. Ahí lo que ¿Quién los estamos puede viendo comprar? es un nuevo negocio redondo Para alguien. Para alguien. para sí. ciertos sectores. No, para quien lo puede Inclusive comprar, para hasta quien puede comprar hasta el en bono. el tema de los bancos siempre ha sido el sistema financiero quien más se beneficia también con los temas de deuda. Absoluto, absoluto. Vámonos a las redes. Estamos con reducción presupuesto como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Edu que la reducción presupuesto sea en las bolsas, fertilizantes regalados, ejércitos, autopromoción del gobierno, pactos colectivos. Raúl, lo ha dicho ya Edgar Ortiz reiteradamente en este espacio. Aprobar el proyecto pretendido sería irresponsable. Ane Méndez Vides, es una oportunidad para que el Estado retome sus funciones básicas, seguridad y justicia, no gastar más, Solo ahorro. una reacción a Raúl. Efectivamente puede ser irresponsable, pero entramos en el debate del año pasado. ¿Qué es peor, dejar el presupuesto este año o no tener presupuesto o aprobar el presupuesto planteado? Brian nos plantea, ni modo, como no le tocó, ahora los diputados rojos quieren dejar amordazado al nuevo gobierno con reducción presupuesto. René, dietas de los diputados está de más si no hacen nada por mejorar nuestro país. Luguichón, que el cemento, la cerveza, el pollo, el café, el ganado paguen un impuesto de emergencia. La línea 2 es lo que nos dice Luguichón. Nos plantea, rogamos por una parte del presupuesto para arreglar las carreteras de la capital, como la avenida Petapa, es lo que nos dice, y nos muestran pues esta viñeta de un hombre llevando a cuestas su vehículo. Mario nos plantea, hagamos paro nacional y saquemos a sombrerazos a los del Congreso. Lo que les cierra es el margen de ganancia, dice Luis. Miguel, los más beneficiados son los bancos del sistema con 11 millardos en endeudamiento. El ingeniero Castillo, ¿por qué si se pronuncian con reducción presupuestos y no dicen nada con los impuestos del cemento y la telefonía?
como no les conviene, es lo que dice ingeniero Castillo. Gustavo, ¿por qué a última hora analizan el presupuesto? Tienen un año para hacerlo. ¿Para qué pagamos diputados entonces? Dice Gustavo. Hay periodos, No, hay hay periodos. periodos. Bueno, Se sí. entrega en septiembre. Sí, y tienen hasta el 30 de noviembre para aprobarlo. Eso es en ley. No está en garantiza ley. efectividad en el gasto. Despiden personal técnico capaz para mantener personal afín al partido. Hay cosas que al ciudadano le duelen y que son obvias que le van a doler. Sí. O sea, las plazas fantasmas, Exactamente. la utilización Austeridad. de recursos para financiar chocolates, lencería, Whisky. Magdalena. whisky, o sea, vinos importados, magdalenas con la fotografía de alguien. O sea, es que, Pero mira, es que está el bien, ciudadano también tiene digamos, razón. Esa es una cuestión. Una cuestión fue, como bien decía Cristian, haber hecho cuentas alegres, como se suele decir comúnmente, ¿verdad? Y haber anticipado que se iba a hacer, se iban a recaudar estos impuestos y al final esto ya no se dio. Entonces no hubo una proyección racional de los ingresos fiscales. Claro. Y lo que resta ahora entonces es tratar de priorizar esos gastos y de mejorar la calidad del gasto. Pero ojo que lo que se está haciendo desde el Congreso de la República y lo que plantea hoy el CACIF es únicamente una solución para un tema inmediato que está focalizado en la aprobación de ese presupuesto. Pero no plantear, digamos, las soluciones sobre las metas financieras del Estado, ni plantea entonces la discusión sobre cómo vamos a hacer para salir de esta crisis. Acá, por ejemplo, el tema es, no se puede estar obviando las responsabilidades, claro, del mal funcionario que no gasta bien la plata y que se la gasta en cosas que no son adecuadas y los casos de corrupción. Eso está bien. Pero también tenemos que ver del otro lado de la moneda de quienes tienen que pagar y no pagan. Claro. Aquí quiero retomar también las palabras de una persona a quien yo aprecio mucho y me decía el otro día, lo mejor que se puede hacer es que los ciudadanos, especialmente aquellos empresarios que no suelen pagar bien sus impuestos, le saquen la punta al lápiz y que revisen sus declaraciones fiscales. Eso, digamos, para empezar. El otro tema es los temas regularmente, y aquí los hemos tocado permanentemente, que son molestos, que son incómodos, que tienen que ver con los privilegios fiscales, con ya no más amnistías, con las exenciones, exoneraciones, elusión fiscal. Esos son los temas que hay que estar discutiendo actualmente y que no dependen únicamente del Congreso de la República. Yo creo que aquí hay responsabilidad de varios sectores y actores sociales y agentes económicos que tienen que entrar a trabajar sobre esas soluciones y no estar siempre en esa discusión de qué es primero, si el huevo o la gallina. Y lógicamente eso hasta pasa también por la generación de empleo, por tener una ley antimonopolio, porque se garantice la libre competitividad en el país. Pero es que, decir, vea, licenciada, no hay soluciones mágicas, pero no podemos quedarnos ahorita solamente focalizados en la discusión. Si el presupuesto, el mismo presupuesto que tenemos, que tuvimos para este año, o aprobar la nueva propuesta presupuestaria. Es decir, en ambos escenarios estamos mal. Aquí la discusión tiene que ser, y es a la que los mismos candidatos están girando la vista para otro lado, es cuál es la propuesta realmente de solución que lleva un replanteamiento de esas metas financieras del Estado, que no sea, como siempre, hacer recaer la mayor carga en las clases medias. A ver, es que indudablemente hay guatemaltecos que requieren de la ayuda del resto del conglomerado social. Eso es indudable, pero también es indudable de que las cargas directas de los impuestos caen sobre solo un grupo. Y cuando usted hace modificaciones, esas cargas tributarias van a caer sobre el mismo grupo. La famosa frase trillada, ampliemos la carga tributaria, la vengo yo viendo desde hace 25 años y no ha variado en nada. O sea, tiene que haber una solución mucho más de fondo, tiene que haber una solución mucho más integral. Es que la hay, ¿Y la eso cuestión pasa? es la voluntad también de los actores para asumir su responsabilidad. Porque ese es el debate del pacto fiscal. ¿Sí? Es un debate que viene desde el 2000, porque desde el 2000 se reconoce y se está claro de que el Estado no puede seguir funcionando con deuda y que hay que hacer un pacto de sociedad para pagar el Estado que queremos. Es que la seguridad tiene un costo, la educación tiene un costo, la salud tiene un costo, las carreteras sin baches tienen un costo. ¿Quién va a pagar ese costo? Vamos a las redes y seguimos con el análisis. Estamos con reducción presupuesto como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Jorge, esos millones sí se recaudarían si realmente la SAT estuviera
libre de pecado. Robin nos dice: el presupuesto debe de aprobarse en estos momentos, no podemos esperar elecciones para que los diputados hagan negocios. Ande Méndez Vides: es una oportunidad para que el Estado retome las funciones básicas, no podemos gastar lo que no se tiene, es lo que nos dice Ane. Nos dice Jorge: no hagan más pobre al pobre. Marcos: hablemos de un plan de austeridad, reducción de sueldos ostentosos en los 3 poderes del Estado. Nos dice José Gaitán: bien dicho, el problema es que se ha convertido en un instrumento de corrupción. Elvis: la Comisión de Finanzas no contaba que Guatemala diría no te toca. Grisha nos plantea: es hora de sanear el gasto público, llegó la oportunidad de tapar las fugas. No necesitamos un presupuesto político. El doctor Zavala: la Comisión de Finanzas debe de cambiar por diputados sin tacha y compromiso político. El licenciado Adrián Zapata, analista de este espacio: no olvidar todo el trabajo de planificación en los departamentos. Improbarlo sería terrible, en todo caso que se modifique. El licenciado Zapata habla del trabajo de la planificación del Estado que se basa en ese presupuesto específicamente. Apoyemos que ICEFI asesore a la Comisión bajo condiciones que solicitan. Cayo nos dice: el partido de líder haría lo mismo si Valdizón estuviera todavía para la segunda vuelta. Seguramente no. Jorge nos dice: mientras cuestiones políticas estén envueltas en la aprobación del presupuesto, no vamos a llegar a nada. Estuardo: no más endeudamiento, aceptarlos sin optimizar el gasto solo postergaría una paralización más crítica del Estado. Quetzalumán nos plantea: no hay problema con reducción presupuesto si se audita exhaustivamente dependencias del Estado y eliminan plazas fantasmas. Maripaz: mejor que se bajen el sueldo ellos y lo donen para programas sociales y salud, reducción de impuestos. Vamos mal, no alcanzará. Nos dice Jorge: solo el torbellino a favor y en contra del presupuesto es guiado por poderes fácticos y no por el beneficio social. Mira, no se trata únicamente de bajarse los salarios en la administración pública. Yo creo que eso nos tiene que llevar a hacer un inventario, y ojalá eso se hiciera prontamente, inventario de necesidades de país, de cómo esas necesidades están canalizadas por las instituciones que realmente necesitamos, porque el Estado ha ido creciendo en términos de administración pública de una manera sumamente desordenada. Deje desordenada. Clientelar. Esa utilización del Estado como una agencia de empleos para ya poder no albergar a la mayor cantidad de seguidores u operadores políticos. Es que ya no se puede. Entonces hay que hacer un inventario para ver realmente qué instituciones, de cuáles realmente podemos prescindir, cuáles realmente necesitamos, y hacer un inventario de todos los recursos humanos que tenemos en ello. Y eso, según me decían, no debería de demorar mucho tiempo. Es decir, esa política de optimización de los recursos públicos tiene necesariamente que pasar por eso. Y claro, al hacer ese inventario se va a tener nuevamente a la vista cuáles son los honorarios o los salarios, los escalafones que existen desde el gobierno, y ver si se puede continuar. Yo ahí quisiera de pronto discrepar. En primer lugar, porque la función pública es tan exigente y demandante como la administración de una empresa exitosa. O sea, es decir, ¿por qué tenemos que pagarle menos a un ministro que a un administrador general de una empresa? No se resuelve el tema. El tema no pasa por sueldos y salarios. Yo creo que pasa por eliminar plazas fantasma, que son N cantidad, por reducir concretamente a las plazas necesarias, porque a uno lo ha visto en los últimos años, en donde una función pública que antes cumplía una persona, ahora la cumplen 4 o 5, y no necesariamente capacitadas para cumplir la función pública. El otro elemento, aquí la cosa es dar muestras de voluntad política, eliminar gastos de gasolina, eliminar gastos de teléfonos celulares, eliminar, por ejemplo, el tema de viáticos, sobre todo cuando son al exterior. Posibilidades de reducción hay. Eso pasa por voluntad política, pero eso le toca al próximo gobierno. No debe ser este Congreso el que le tiene que decir al próximo gobierno: usted tiene que reducir en A, B, C y D. Porque la otra preocupación es hacia dónde se está yendo el presupuesto. Nuevamente, en datos del ICEFI, digamos, las asignaciones o los crecimientos mayores para el año entrante tienen que ver con deuda. El crecimiento mayor, que alcanza casi un 35% respecto de este año, es deuda. Es decir, nos estamos preocupando en pagar la deuda que estamos adquiriendo. Y vamos a contratar deuda para pagar deuda.
Es decir, lo que llevó a la quiebra argentina. Para no quedar mal ante los organismos internacionales y que nos sigan prestando y no perjudicar también nuestras calificaciones de riesgo. No, pero dejen las calificaciones de riesgo. Las calificaciones de riesgo es un dato técnico. Lo que vamos a poner en riesgo es el Estado en su conjunto. Claro, y cuando nos veamos los cosas. ciudadanos en esas reducciones, que no van a ser si queremos o no queremos, o sea, esas reducciones del presupuesto que van a ser obligatorias ante la necesidad de tener que pagar eso. Es una espiral interminable. Cuando usted tiene políticos irresponsables y les da una chequera abierta, lo único que va a tener es un agujero que traga recursos de manera interminable. Sí. Pero ahí la pregunta es nuevamente, en segundo lugar, en crecimiento respecto de este año, es el Ministerio de Economía. Y nuevamente en datos dice EFI, cuando vamos a ver por qué el crecimiento en el Mineco, aparece que el Programa Nacional de Competitividad tiene asignados 29 millones para servicios de diagnóstico y proyectos para mejorar inversión y competitividad. 29 millones para diagnosticar Y cómo seguimos podemos crecer. Pero hoy. además... Queremos diagnosticar, 30 años de diagnóstico queremos diagnosticar en este para entender por qué la inversión extranjera no viene al país, pero ¿y la inversión nacional? 30 años de estar ¿Y los capitales diagnosticando nacionales este dónde país. están? ¿Están en alguna Islas Caimán o están en Estados Unidos? ¿Por qué no el mismo empresario exitoso guatemalteco invierte en Guatemala? Sino que queremos utilizar 29 millones de quetzales para diagnosticar cómo atraer inversión extranjera directa. Vámonos directamente a las redes, porque estamos con reducción presupuesto como nuestro hashtag. Nos dicen, Comisión de Finanzas, ¿qué aportan para rebajar el presupuesto y hacerlo viable con menor cantidad? Jorge, ingresos si hay que cobren bien es el problema, nos dice Alejandro Morales. No es ni eficaz ni eficiente, no obedece al Plan Nacional con visión a largo plazo y el aval de CGPLAN es lo que nos dice Eso Alejandro. es efectividad, eso es lo que plantea Alejandro, es efectividad. Sí. ¿No será que Valdizón quiere incursionar en el sistema bancario luego del endeudamiento? Recurramos al amparo del G48 contra diputados. Ellos nunca han estudiado a fondo la aprobación del presupuesto. Se refiere a este grupo de notables economistas que durante bastante tiempo han tenido diferentes visiones ideológicas a lo interno, pero que tienen una propuesta obviamente técnica, siendo todos economistas de muy alta valía. Palabra clave, austeridad, nos dice Javier. Tiene que analizarse a dos bandas, recaudación y control del gasto. Eric, pregunto a la licenciada, ¿un incremento en la recaudación tributaria es sinónimo de un gasto público eficiente? No necesariamente. No necesariamente. Yo pago IVA, IX, ISR, YUSI, boleto de ornato, tasa municipal y otros más. ¿Qué recibo? Nada de nada. Ya basta, hay que poner un alto ya. Es lo que nos plantea Armando. Ahí hay que diferenciar entre presupuesto nacional y arbitrios municipales. De acuerdo, Lick, pero allí es donde entra aquel término. Es que en Guatemala no se pagan impuestos. Mentira, mentira. El ciudadano sí tiene que venir y dar la cara, pero el Estado le da poco. Y pagas los impuestos y aparte tienes que pagar el seguro de salud, el seguro el de colegio, esto, el colegio, tu seguridad, la seguridad del condominio, de la casa, de la colonia. O sea, al final no sale más caro. Lo paga dos veces. Claro. Lo paga dos veces. Y el ciudadano, pues también lo resiente. Porque aquel que paga lo hace de manera rigurosa. Porque además es temeroso de la imposición de la ley. Pero el Estado no es temeroso de nada. Aún así incumpla lo que le toca. Eso es lo que no se vale. Que el ciudadano sí lo tenga que hacer y que el Estado haga lo que se le da la gana. Ahora, Juan Carlos, ahí yo diría que eso no justifica una moral tributaria relajada. Es decir, no. Mi responsabilidad, porque eso pasa por valores personales, mi responsabilidad es pagar impuestos. De acuerdo. ¿Cómo los usa el Estado? Eso pasa por mi responsabilidad de fiscalizar, pero porque el Estado malgaste o porque el Estado Ya se no lo puede robe, seguir siendo voy a dejar de pagar impuestos. No, ahí estamos ante una moral tributaria demasiado laxa. No. Y O sea, obviamente, yo pago lo que me corresponde, pero también quiero exigir lo que me corresponde. Pero tiene que cumplir primero. Sí, pero por aquí supuesto. todos sujetos de obligaciones y de derechos. Un CACIF que exige que se usen bien los recursos públicos pasa por su obligación de pagar impuestos. Es que yo no puedo exigir ni puedo fiscalizar algo
cuando mi moral tributaria no me sostiene. Digamos. De acuerdo, pero yo entro en otro tema hay que dejarlo también claro. Pero ¿de qué moral tributaria hablamos, Lick? Cuando usted ve a La Línea, cuando ve a Lix Pizza, cuando ve a gente pero ya que... no tiene que seguir No, entonces, de acuerdo, licenciado, pero que como mi papá es un ebrio, yo voy a hacer un bolo también. No, permítame, Lick, pero en ese sentido, si yo vengo y tengo la moral de decir, mire, mis impuestos al día, ¿sí? Pago ISR, pago impuesto al valor agregado, pago todos mis impuestos de tasas municipales, pero no recibo nada. También tengo derecho de protestar, también tengo derecho de quejarme y también tengo derecho a oponerme a que me pongan más impuestos. Totalmente. Porque yo sí lo estoy pagando. Pero no a no pagar, pero no a no pagar. De acuerdo. Eso no se de acuerdísimo. El tema de cómo hacer, cómo llevar a cabo esa discusión. Yo creo que aquí hay actores importantes como el G40 que ha planteado varias modificaciones y varias propuestas en términos de la reforma fiscal que necesita el país. De acuerdo. Lo que pasa es que ya, lógicamente, cuando entra al Congreso, eso queda completamente desvirtuado. En este periodo gubernamental, reforma fiscal, un fracaso. No, claro. Miren, hay otro actor del cual casi no se habla, pero es sumamente importante también considerar, y es el Consejo Económico y Social. El CES, yo creo, el CES fue irrelevante durante la crisis actual. Presentó una serie de propuestas. Yo creo que aquí también es el interés que se le dé por parte de un CACIF que esté unido, cohesionado. Yo creo que de eso depende mucho el éxito, de un sindicalismo y de un movimiento sindical que esté igualmente cohesionado y autónomo, y de autoridades de gobierno responsables y conscientes de las metas que tienen que cumplir y de las funciones que tienen que cumplir. No es diciendo es que como eso no funciona lo vamos a obviar. El asunto está en que esa figura está allí, que me parece que sería mucho mejor fortalecer la institucionalidad del CES, porque eso nos lleva ya a un diálogo permanente, a un diálogo social entre actores estratégicos que permiten ahí sí plantear no solamente los temas presupuestarios, sino muchas propuestas de política pública de beneficio para el país. Ese es el punto. ¿Cómo creamos un ambiente para generar consensos en torno a la política fiscal en el país? Y eso pasa por pacto fiscal. Si el sector empresarial organizado dicen, momento, ya no sigamos con el ritmo de endeudamiento, que planteen la solución. Y eso se da en un pacto, en un pacto fiscal. ¿Por qué? Porque decimos de dónde vamos a sacar los recursos y priorizamos en dónde lo vamos a gastar. Pero tiene que pasar por un proceso de consenso. ¿Lo debió de haber hecho el CES? Totalmente de acuerdo. El CES era el espacio idóneo, el espacio calificado para hacerlo. Demostró concretamente que se politizó y el mismo gobierno que lo creó lo ahogó financieramente. Lo ahogó después financieramente. Entonces, pero también volvemos a ese tema de esa falta de cohesión dentro de la clase empresarial que afecta mucho y dentro del mismo movimiento sindical. Sí, de acuerdo. El tema es cuando nos sentamos a hablar de ese tema, pero no para parchar cada año el presupuesto, sino para encontrar una solución de raíz. Es que el tema no pasa ni por reforma tributaria. Es que ahí está el tema. Ni pasa solo por ahogamiento del Estado, decir no más es que ahí está el tema. Endeudamiento. Yo creo que se friegue la inversión el licenciado pública. Castillo acaba de hacer la diferenciación más clara que debemos de tener. No es lo mismo el término un pacto fiscal que una reforma tributaria. Totalmente. No es lo mismo. O sea, el problema es que nos han vendido las reformas tributarias y la modificación de tasas impositivas como que fuera un pacto de verdad social, consensuado, que tiene realmente basamentos técnicos. Por y eso no ha sido fracasó así. el Partido Patriota. Claro. Ese fue el fracaso del Partido Patriota, porque lo único que hizo fue reformar tributos. Y lo hizo mal. Y fue regresiva, porque afectó a clases medias y bajas. Entonces, al final lo que tenemos es lo que siempre se discute. No solamente la defraudación, sino que esa mala reforma nos tiene en esta situación. Más amnistías, más exoneraciones, más privilegios. Es decir, su ministro de Economía, de Otto Pérez Molina, que lo acompañó casi hasta el último momento, quería exenciones fiscales por 65 años. Sí. En una ley de promoción de la inversión y no sé qué más cosas. Y salarios mínimos diferenciados, además porque siempre se sigue viendo la competitividad únicamente desde el punto de vista de sacrificar al trabajador cuando no es la única vía. Pero es beneficiar a un sector y seguir ahogando al Estado y las funciones públicas del Estado. Y por eso el tema de los indicadores del milenio es tan importante. Porque nuevamente cuando vemos el presupuesto del año entrante, lo que más se sacrifica es inversión social. Vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. con reducción presupuesto como nuestro hashtag de la noche.
Licenciado Castillo, para cerrarlo. Rápidamente hay que separar la función pública de la lógica privada. Para una empresa obviamente no puede operar con pérdidas, porque la lógica de la empresa es el lucro. Nadie va a invertir sin obtener nada a cambio en la empresa privada. En el Estado es diferente, debe cumplir la función pública. Y cuando vemos rápidamente a qué se le redujo para el año entrante, le redujeron al Ministerio de Gobernación. Es decir, hay 21 millones menos para la prevención de la violencia contra jóvenes y 35 millones menos para investigación criminalística. Le redujeron a la CESAN 58 millones. Es decir, no les importa que la gente se esté muriendo de hambre. Lo de la atención a los migrantes es un mero discurso. Le redujeron 15 millones al Ministerio de Relaciones Exteriores para atención a migrantes. Ahí es en donde vemos realmente las prioridades políticas. Y lo que yo llamo no es a imponer mi visión sobre la visión de otro tipo de economistas, con otra formación y con otras visiones. Mi llamado es a que nos sentemos y dialoguemos cuál es la política fiscal que necesita Guatemala. Eso es pacto fiscal, no reforma tributaria. Licenciado Ortiz. Bueno, yo quisiera decir que para que haya prioridades tiene que haber un plan. Y aquí todavía a veces seguimos pensando muy desde la óptica nacional, pensando que nuestros gobiernos van a tener un gran margen de acción por sí mismos sin tomar en cuenta el contexto internacional. Vean, yo creo que aquí sí es necesario y preocupa que no se haya tomado en cuenta también lo de los objetivos del milenio, que aunque para muchos digan que eso es de risa, que el país no tiene que focalizarse en eso, yo creo que esos objetivos nos guían como país. Reprobamos la tarea con los primeros objetivos que terminaron en 2015, ahora ya vamos con cierto retraso. Sí creo que debemos agarrarlos como un norte. Tanto esa agenda de cooperación internacional tiene que ser la guía para un plan nacional, que para algunos es el CATUM, otros lo desconocen como un plan nacional, y para un programa de gobierno, y ver en qué medida estos tres instrumentos pueden tener algún tipo de coincidencia, pueden estar amarrados, pueden estar vinculados, pero es imposible que se pueda tener prioridades sin que haya un plan. Y un tema fundamental aquí es también el tema del censo. Cómo priorizar cuando ni siquiera en el país sabemos cuántos somos, en qué condiciones estamos, en dónde estamos ubicados. Eso es una gran irresponsabilidad. Entiendo bien que el tema del censo ha estado amarrado más bien a cuestiones políticas, porque nuestro sistema electoral, en la medida en que se dé cuenta de que somos más, el Congreso de la República crece en la misma proporción por el criterio poblacional que nos caracteriza. Pero es necesario tener ese censo, es necesario conocer esa agenda de cooperación internacional, es necesario tener un plan de país y también atender a esos programas de gobierno y tratar de establecer esos matches. Esos objetivos del milenio no riñen para nada con lo que deberíamos de aspirar como guatemaltecos, porque están muy enfocados al desarrollo, al cambio climático, al tema del agua, al tema de la educación, al tema de la salud, etc. Al resumen.